Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Continuamos, amigos. Así es, seguimos con más y a esta hora tenemos a Giovanna de Michel. Ella es internacionalista y queríamos con ella pues apreciar todo lo que tiene que ver con esta gira internacional, que obviamente está incompleta, ¿no? Porque faltan personajes en esa gira para seguir denunciando lo que hace y comete como atropello, como persecución la dictadura de Nicolás Maduro. Bienvenida, profesora, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Giovanna, gusta saludarle, ¿cómo está usted? Gracias, buenas noches, Carla, buenas noches, Carlos. Bueno, digamos que siempre se le ha puesto el acento a la presión internacional o a la necesidad de esa presión internacional para seguir empujando el cambio dentro del país, aunque con la insistencia también de que si en lo interno pues no se hace la misma lucha o no se da la misma puja, pues todo esto pues sería, si se quiere, en vano. Pero hay un cambio en el mundo en cuanto a la perspectiva que se tiene o a la forma en la que se aprecia lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya no hay prácticamente, por lo menos, gobierno responsable que no declare lo que está ocurriendo en nuestro país como una dictadura, y cada vez más es el compromiso de estas instancias foráneas de intentar aliarse con el sector disidente como para asistirlos, ayudarlos, seguir buscando caminos de presión para que esto tenga una resolución, ¿no? Mira, sí, efectivamente lo que estamos viendo es que a nivel internacional el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha ido perdiendo cada vez más legitimidad y asimismo sus poderes públicos, ¿no? De hecho, lo que estamos viendo con esta gira de la directiva de la Asamblea Nacional por diversos países de Europa es el reconocimiento de la legitimidad exclusiva de la Asamblea Nacional como representante del poder legislativo venezolano. Eso se traduce en el rechazo y el desconocimiento de otras instancias como la Asamblea Nacional Constituyente. En días recientes también hemos estado observando cómo diversos países le han ofrecido asilo político a quienes fueron juramentados por la Asamblea Nacional como jueces para conformar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Eso supone también un desconocimiento a la actual conformación del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí hay que destacar que en un Estado no puede haber dos poderes legislativos, en un Estado no puede haber dos poderes judiciales, y cuando pasan este tipo de cosas, la comunidad internacional se ve forzada a otorgar reconocimiento a uno y desconocer la legitimidad del otro. Eso es lo que estamos viendo cómo sucede de manera progresiva y sostenida en el caso venezolano. Y todo eso al final del camino se traduce en la pérdida de legitimidad internacional del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, profesora, paralelamente a eso, vemos esta gira que emprendieron el presidente y el vicepresidente del Parlamento venezolano. Estuvieron con el presidente de Francia, estuvieron con el primer ministro español, el jefe del presidente del gobierno español, etcétera. Pero paralelamente a eso, entonces Maduro declina ir a las Naciones Unidas, justamente a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto es una lectura que me gustaría que usted compartiera con la audiencia. Sí, fíjate, la delegación venezolana ante la Organización de Naciones Unidas pidió que fuera recibido el presidente Nicolás Maduro en una sesión del Consejo el próximo lunes 11. El Consejo le concedió, digamos, la solicitud, es decir, manifestó estar dispuestos a darle el derecho de palabra al presidente Nicolás Maduro, y hoy el gobierno venezolano dio a conocer que no es Nicolás Maduro el que va a asistir ante el Consejo de Derechos Humanos, sino que en su lugar va a ir el canciller Jorge Arreaza. Esto muy probablemente esté vinculado con el informe que se dio a conocer la semana pasada de parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el cual se hacen unos cuestionamientos muy graves sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, e inclusive se plantea o se asoma la preocupación acerca de la supuesta responsabilidad de altos mandos del gobierno en esas violaciones de derechos humanos.
Ese informe de suyo es muy grave porque caracteriza la manera como han sido violados los derechos humanos en el país y las caracteriza de tal manera que hace que esas violaciones calcen en el Estatuto de Roma. Es decir, que plantea la posibilidad de que personas de manera, digamos, individual puedan ser llevadas ante el Tribunal Penal Internacional por violaciones de derechos humanos que son tipificadas como, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad. Ante esa circunstancia, yo siento que el gobierno venezolano ve la necesidad de ir ante el Consejo de Derechos Humanos y tratar de expresar su versión del asunto, un poco para desmontar el contenido de ese informe, ¿no? Claro, yo creo que ese es el propósito general de la comparecencia el próximo lunes del canciller. Dos cosas, Giovanna. La primera, a estas alturas de, si se quiere, conciencia del mundo con respecto a lo que ocurre en Venezuela y el tipo de régimen que está en este momento al control de Venezuela, ¿podrían tener algún tipo de oportunidad de convencerlos de lo que ya saben, de lo que ya han descubierto hace, pues, bastante tiempo? Eso por una parte. Y lo segundo, entonces, esta presión que le pone España a Europa, a la Comunidad Europea, como para que también dictamine sentencias, sanciones contra Venezuela, ¿serían más bien de orden penal, judicial, de investigación y no tanto económicas, o sería una mezcla de ambas? A ver, lo primero, es muy cuesta arriba para cualquiera del gobierno venezolano presentarse en este momento ante el Consejo de Derechos Humanos con un discurso que contrasta de manera radical con la realidad. La realidad se ha hecho absolutamente visible, se ha hecho absolutamente estridente. En el mundo circula una cantidad impresionante de fotografías y videos que dan cuenta de la violación de los derechos humanos por parte de los organismos de seguridad del Estado. Entonces, tratar de ir ante estos organismos a decir que lo que se ve en la foto y lo que se ve en los videos es mentira, es bastante difícil. Eso sin entrar a considerar otros tipos de violaciones que no aparecen precisamente en esos videos y que no tienen que ver con las manifestaciones, como son, por ejemplo, la discriminación de los venezolanos para recibir beneficios como las bolsas CLAP, por ejemplo, que son estas bolsas con algunos suministros básicos necesarios para la vida cotidiana de las personas. Eso aparentemente se le está dando únicamente a quienes militan en el partido de gobierno y quienes han demostrado lealtad absoluta con el gobierno. Quienes, por ejemplo, no votaron en el proceso electoral que dio lugar a la escogencia de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, no se están beneficiando de esta bolsa, ¿no?, con estos insumos básicos. Eso es discriminación y eso está dentro de los delitos de lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional. Eso por una parte. Y por otra parte, el tema de las sanciones. Fíjate, si estamos hablando de la Corte Penal Internacional, aquí hay que destacar que la Corte... Perdón, el perro se alborotó porque empezaron a sonar cacerolas. No sé por qué razón están sonando cacerolas. Seguro en este empezó momento. una cadena, no sé qué una estará cosa. pasando. No sé, no tengo idea qué estará pasando. Pero te decía, la Corte Penal Internacional solamente enjuicia a personas, a individuos, no enjuicia a estados, no enjuicia a gobiernos. ¿Aló? ¿Estamos escuchando? Creo que se cayó. No, aquí estamos. No enjuicia a estados, no enjuicia a gobiernos, solamente a personas, ¿ok? Entonces, de allí la importancia de que el informe de Naciones Unidas habla de responsabilidades de altos mandos del gobierno. Hablar entonces, en todo caso, de sanciones por este tipo de delitos al Estado venezolano no es lo que procede, ¿no? Sí. Ya estamos pasados de tiempo, pero no me puedo despedir de usted sin hacerle esta pregunta con relación al mensaje que se recibe en la comunidad internacional cuando declaramos a la Asamblea Nacional Constituyente una cosa irrita e ilegal, pero que a la vez se asiste a un proceso electoral que ella convoca. ¿Hay que ir explicando eso o cree usted que hay una lectura bien clara en la comunidad internacional del chantaje con el que se opera en Venezuela? No, sí creo que hay que explicarlo. Es más, creo que la Mesa de la Unidad Democrática
cometió un error muy grande al no dar las explicaciones de rigor, porque inclusive algunos expresidentes que apoyaron en todo momento la lucha de la oposición democrática venezolana y que ofrecieron su voz, ofrecieron su rostro para, digamos, apoyar esas gestiones de la oposición, han salido precisamente a criticar esa disposición a participar en un proceso electoral y han sido cuestionados por quienes en un momento determinado recibieron a manos llenas el apoyo que esta gente le daba, ¿no? Yo creo que es necesario explicar por qué la oposición venezolana se empeña en seguir jugando de manera democrática frente a un régimen que ha dejado completamente de lado, digamos, todos los ejercicios democráticos, ¿no? Pudiera ser muy válido, pero requiere una explicación. Una última cosa. Ya la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos califica a Venezuela entre los focos rojos de esa violación de los derechos humanos. Hemos visto otras historias de otras naciones, incluso el tema del Caracazo, como 20 años después tuvo, si se quiere, una sanción, una sentencia y además con repercusiones, es decir, que los responsables se supone que tenían que reivindicar a las víctimas, de alguna manera, pues compensarlas por la pérdida de seres queridos. Esto es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, es decir, cuando aquí hablamos del mundo investigando la dictadura de Nicolás Maduro, ¿estamos hablando de décadas para que se haga justicia? Mira, esos procedimientos son muy lentos. Activarlos, digamos, lleva su tiempo, ¿no? Inclusive las denuncias ante la Corte Penal Internacional, por mencionar un caso, primero deben ser presentadas ante el fiscal general de la Corte y ellos deben declarar si la denuncia es admisible o no es admisible. Y lo interesante en todo esto es que el Estatuto de Roma no define un límite de tiempo para que esa instancia se pronuncie. Después, en el caso de que la denuncia sea declarada admisible, pasa a los jueces del tribunal para, digamos, conocer de la causa y dictar una sentencia. Y no hay un tiempo específico para ello. Por eso es que el Estatuto de Roma también establece que este tipo de delitos no prescriben a lo largo del tiempo. Es decir, pueden pasar 15, 20, 30 años y el delito sigue estando vigente. Es decir, desde el momento que se cumplió, el delito sigue estando vigente. No es como ciertos delitos, por ejemplo, en materia de corrupción, que prescriben con el tiempo, que si no se denuncian en un lapso determinado, ya posteriormente pues no hay ninguna causa que se pueda iniciar, ¿no?, en contra de quien haya cometido el acto de corrupción. Eso es lo interesante de este tipo de crímenes. Pero sí, es un proceso muy, muy lento. Ah, caramba, tantas cosas se nos quedan en el tintero, profesora, pero le agradecemos mucho que se haya tomado este tiempo para conversar con la audiencia del programa y le agradecemos mucho su tiempo. Gracias, Giovanna. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Igualmente nosotros por aquí. Preocupación acerca de la supuesta responsabilidad de altos mandos del gobierno en esas violaciones de derechos humanos. Ese informe de suyo es muy grave porque caracteriza la manera como han sido violados los derechos humanos en el país y las caracteriza de tal manera que hace que esas violaciones calcen en el Estatuto de Roma. Es decir, que plantea la posibilidad de que personas de manera, digamos, individual puedan ser llevadas ante el Tribunal Penal Internacional por violaciones de derechos humanos que son tipificadas como, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad. Ante esa circunstancia, yo siento que el gobierno venezolano ve la necesidad de ir ante el Consejo de Derechos Humanos y tratar de expresar su versión del asunto. Un poco para desmontar el contenido de ese informe, ¿no? Claro, yo creo que ese es el propósito general de la comparecencia el próximo lunes del canciller. Dos cosas, Giovanna. La primera, a estas alturas
de, si se quiere, conciencia del mundo con respecto a lo que ocurre en Venezuela y el tipo de régimen que está en este momento al control de Venezuela, podrían tener algún tipo de oportunidad de convencerlos de lo que ya saben, de lo que ya han descubierto hace pues bastante tiempo? Eso por una parte. Y lo segundo, entonces, esta presión que le pone España a Europa, a la Comunidad Europea, como para que también dictamine sentencias, sanciones contra Venezuela, ¿serían más bien de orden penal, judicial, de investigación y no tanto económicas, o sería una mezcla de ambas? A ver, lo primero, es muy cuesta arriba para cualquiera del gobierno venezolano presentarse en este momento ante el Consejo de Derechos Humanos con un discurso que contrasta de manera radical con la realidad. La realidad se ha hecho absolutamente visible, se ha hecho absolutamente estridente. En el mundo circula una cantidad impresionante de fotografías y videos que dan cuenta de la violación de los derechos humanos por parte de los organismos de seguridad del Estado. Entonces, tratar de ir ante estos... Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Continuamos, amigos. Así es, seguimos con más y a esta hora tenemos a Giovanna de Michel. Ella es internacionalista y queríamos con ella pues apreciar todo lo que tiene que ver con esta gira internacional, que obviamente está incompleta, ¿no? Porque faltan personajes en esa gira para seguir denunciando lo que hace y comete como atropello, como persecución la dictadura de Nicolás Maduro. Bienvenida, profesora, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Giovanna, gusta saludarle, ¿cómo está usted? Gracias, buenas noches, Carla, buenas noches, Carlos. Bueno, digamos que siempre se le ha puesto el acento a la presión internacional o a la necesidad de esa presión internacional para seguir empujando el cambio dentro del país, aunque con la insistencia también de que si en lo interno pues no se hace la misma lucha o no se da la misma puja, pues todo esto pues sería, si se quiere, en vano. Pero hay un cambio en el mundo en cuanto a la perspectiva que se tiene o a la forma en la que se aprecia lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya no hay prácticamente, por lo menos, gobierno responsable que no declare lo que está ocurriendo en nuestro país como una dictadura, y cada vez más es el compromiso de estas instancias foráneas de intentar aliarse con el sector disidente como para asistirlos, ayudarlos, seguir buscando caminos de presión para que esto tenga una resolución, ¿no? Mira, sí, efectivamente lo que estamos viendo es que a nivel internacional el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha ido perdiendo cada vez más legitimidad y asimismo sus poderes públicos, ¿no? De hecho, lo que estamos viendo con esta gira de la directiva de la Asamblea Nacional por diversos países de Europa es el reconocimiento de la legitimidad exclusiva de la Asamblea Nacional como representante del poder legislativo venezolano. Eso se traduce en el rechazo y el desconocimiento de otras instancias y organismos. A decir que lo que se ve en la foto y lo que se ve en los videos es mentira, es bastante difícil. Eso sin entrar a considerar otros tipos de violaciones que no aparecen precisamente en esos videos y que no tienen que ver con las manifestaciones, como son, por ejemplo, la discriminación de los venezolanos para recibir beneficios como las bolsas CLAP, por ejemplo, que son estas bolsas con algunos suministros básicos necesarios para la vida cotidiana de las personas. Eso aparentemente se le está dando únicamente a quienes militan en el partido de gobierno y quienes han demostrado lealtad absoluta con el gobierno. Quienes, por ejemplo, no votaron en el proceso electoral que dio lugar a la escogencia de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, no se están beneficiando de esta bolsa, ¿no? Con estos insumos básicos. Eso es discriminación y eso está dentro de los delitos de lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional. Eso por una parte. Y por otra parte, el tema de las sanciones. Fíjate, si estamos hablando de la Corte Penal Internacional, aquí hay que destacar que la Corte,
perdón, el perro se alborotó porque empezaron a sonar cacerolas. No sé por qué razón están sonando cacerolas. Seguro en este empezó momento. una cadena, no sé una qué estará cosa. pasando. No sé, no tengo idea qué estará pasando. Pero te decía, la Corte Penal Internacional solamente enjuicia a personas, a individuos, no enjuicia a estados, no enjuicia a gobiernos. ¿Aló? Estamos escuchando. Creo que se cayó. No, aquí estamos, aquí No estamos. enjuicia a estados, no enjuicia a gobiernos, solamente a personas, ¿ok? Entonces, de allí la importancia de que el informe de Naciones Unidas habla de responsabilidades de altos mandos del gobierno. Hablar entonces, en todo caso, de sanciones por este tipo de delitos al Estado venezolano no es lo que procede, ¿no? Sí. Ya estamos pasados de tiempo, pero no me puedo despedir de usted sin hacerle esta pregunta con relación al mensaje que se recibe en la comunidad internacional cuando declaramos a la Asamblea Nacional Constituyente una cosa irrita, ilegal, pero que a la vez se asiste a un proceso electoral que ella convoca. ¿Hay que ir explicando eso o cree usted que hay una lectura bien clara en la comunidad internacional del chantaje con el que se opera en Venezuela? No, sí creo que hay que explicarlo. Es más, creo que la Mesa de la Unidad Democrática cometió un error muy grande al no dar las explicaciones de rigor, porque inclusive algunos expresidentes que apoyaron en todo momento la lucha de la oposición democrática venezolana y que ofrecieron su voz, ofrecieron su rostro para, digamos, apoyar esas gestiones de la oposición, han salido precisamente a criticar esa disposición a participar en un proceso electoral y han sido cuestionados por quienes en un momento determinado recibieron a manos llenas el apoyo que esta gente le daba, ¿no? Yo creo que es necesario explicar por qué la oposición venezolana se empeña en seguir jugando de manera democrática frente a un régimen que ha dejado completamente de lado, digamos, todos los ejercicios democráticos, ¿no? Pudiera ser muy válido, pero requiere una explicación. Una última cosa. Ya la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos califica a Venezuela entre los focos rojos de esa violación de los derechos humanos. Hemos visto otras historias de otras naciones, incluso el tema del Caracazo, como 20 años después tuvo, si se quiere, una sanción, una sentencia y además con repercusiones, es decir, que los responsables se supone que tenían que reivindicar a las víctimas de alguna manera, pues compensarlas por la pérdida de seres queridos. Esto es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, es decir, cuando aquí hablamos del mundo investigando la dictadura de Nicolás Maduro, ¿estamos hablando de décadas para que se haga justicia? Mira, esos procedimientos son muy lentos. Activarlos, digamos, lleva su tiempo, ¿no? Inclusive las denuncias ante la Corte Penal Internacional, por mencionar un caso, primero deben ser presentadas ante el fiscal general de la Corte y ellos deben declarar si la denuncia es admisible o no es admisible. Y lo interesante en todo esto es que el Estatuto de Roma no define un límite de tiempo como la Asamblea Nacional Constituyente. En días recientes también hemos estado observando cómo diversos países le han ofrecido asilo político a quienes fueron juramentados por la Asamblea Nacional como jueces para conformar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Eso supone también un desconocimiento a la actual conformación del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí hay que destacar que en un Estado no puede haber dos poderes legislativos. En un Estado no puede haber dos poderes judiciales. Y cuando pasan este tipo de cosas, la comunidad internacional se ve forzada a otorgar reconocimiento a uno y desconocer la legitimidad del otro. Eso es lo que estamos viendo cómo sucede de manera progresiva y sostenida en el caso venezolano. Y todo eso al final del camino se traduce en la pérdida de legitimidad internacional del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, profesora, paralelamente a eso, vemos esta gira que emprendieron el presidente y el vicepresidente del Parlamento venezolano. Estuvieron con el presidente de Francia, estuvieron con el primer ministro español, el jefe del presidente del gobierno español, etcétera. Pero paralelamente a eso, entonces Maduro declina ir a las Naciones Unidas, justamente a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Esto es una lectura que me gustaría que usted compartiera con la audiencia. Sí, fíjate, la delegación venezolana ante la Organización de Naciones Unidas pidió que fuera recibido el presidente Nicolás Maduro en una sesión del Consejo el próximo lunes 11. El Consejo le concedió, digamos, la solicitud, es decir, manifestó estar dispuestos a darle el derecho de palabra al presidente Nicolás Maduro, y hoy el gobierno venezolano dio a conocer que no es Nicolás Maduro el que va a asistir ante el Consejo de Derechos Humanos, sino que en su lugar va a ir el canciller Jorge Arreaza. Esto muy probablemente esté vinculado con el informe que se dio a conocer la semana pasada de parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el cual se hacen unos cuestionamientos muy graves sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, e inclusive se plantea o se asoma la